Bueno, listos, comenzamos. Vamos a respetar el tiempo de las personas. Entonces, comenzamos con esta actividad. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra cuarta edición de este ciclo de webinars que tienen como objetivo crear conciencia sobre cuestiones del sistema de justicia penal y particularmente sobre la problemática de las condenas cerradas. En esta ocasión vamos a tratar un tema que yo considero que es muy relevante, que es el tema de la ciencia forense inválida y cómo este problema afecta principios como la presunción de inocencia y el debido proceso, no nada más en todos los países de América Latina. Yo creo que es un debate que va a traer ideas importantes. Lo importante es que además de analizar y profundizar sobre este tema, que también nuestros expertos puedan preparar un tipo de hoja de ruta de cómo podemos mejorar, tanto desde el punto de vista de las buenas prácticas en los laboratorios, la evidencia científica detrás de cualquier peritaje que tenga que ver con un proceso penal, entre otras cuestiones. Quiero darle la bienvenida a Justin Brooks, a nuestro jefe. Justin Brooks es el director del Proyecto Inocente de California y también es el director del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. Adelante, Justin. Muchísimas gracias, Alejandro, y bienvenidos a una nueva edición de webinars de Red Inocente. Después de 30 años trabajando para liberar a personas inocentes de la cárcel, he aprendido mucho sobre la buena y la mala ciencia. Aún el ADN, el estándar de oro, es tan bueno como las personas que recopilan pruebas, examinan pruebas y leen los resultados. Y también hay muchas ciencias forenses que tienen tremendos problemas. Por eso esta presentación de hoy es tan importante. Muchas gracias a los peritos para su participación en esta presentación y espero que todos ustedes lo disfruten mucho esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Justin. Bueno, ahora a continuación vamos a transmitirles un breve video sobre el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y sus programas para que los conozcan. Permítanme un segundo. California Western School of Law es una escuela privada de derecho ubicada en San Diego, California, fundada en 1924. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia fue fundado en el 2018 y es el departamento dentro de California Western que administra los siguientes programas completamente en español. Acceso a capacitación. Desde 1998, Acceso capacita en técnicas de litigación oral a abogados en América Latina con la metodología de aprender haciendo. Esta técnica permite a los participantes realizar ejercicios y prácticas con la retroalimentación de abogados litigantes que hablan español y ejercen en Estados Unidos. Maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Es un posgrado de Derecho estadounidense dirigido a abogados de América Latina con enfoque en Derecho Penal y Civil. El programa es de un año virtual con clases sincronizadas y asincrónicas. Todos los profesores son abogados litigantes con amplia experiencia docente y práctica. Red Inocente busca replicar el modelo de clínica jurídica con estudiantes de Derecho en América Latina. Capacita, da seguimiento y organiza conferencias gratuitas para hacer conciencia de temas importantes como las condenas erradas. Coordina de manera gratuita los esfuerzos de los proyectos y les da las herramientas para mejorar la administración de sus propias clínicas. Concurso Nacional de Litigación Oral y Audiencias Preliminares. Programas de educación con fondos de subsidio del gobierno federal americano, diseñado para capacitar y hacer que los estudiantes practiquen las destrezas aprendidas en simulaciones de mediación, audiencias preliminares y de juicio oral. Los conocimientos adquiridos en este concurso les dan a los participantes la posibilidad de competir en el mundo laboral con mucha ventaja. Brooks International Moot Court Competition
Cada año, los alumnos se enfrentan entre sí, mostrando sus habilidades y destrezas en juicio oral, con apoyo de un asesor académico y la participación de abogados estadounidenses como jueces de la competencia. Ofrece una retroalimentación valiosa a los participantes para mejorar sus técnicas y conocimientos. Esta competencia se lleva a cabo en la ciudad de San Diego, California, donde tienen la oportunidad de presenciar audiencias de juicio oral reales dentro de las instituciones gubernamentales del Condado de San Diego y Chula Vista. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia está comprometido con la comunidad latina, brindando estos programas y herramientas que tienen como objetivo ofrecer capacitación de calidad para formar abogados éticos y con un sentido de responsabilidad social e impacto positivo en los sistemas de justicia. Bueno, ahora voy a darle la palabra a Michelle Ríos. Michelle Ríos es la directora de marketing de la revista Expresión Forense, revista de medio electrónico e impreso con la que estamos colaborando para llevar a cabo este evento. Adelante, Michelle, quien dará una presentación a los panelistas para poder ya entrar de lleno al tema. Adelante, Michelle. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un gusto y también para todo el equipo de Expresión Forense poder estar aquí con ustedes en esta cuarta transmisión de los ciclos de webinar de Red Inocente en esta ocasión con este tema tan importante que es la ciencia forense inválida como fabricante de inocentes en la prueba pericial genética y el proceso penal. Entonces, bueno, es un tema que resulta muy vigente y altamente importante en el contexto de justicia penal mexicano, en donde desafortunadamente el panorama actual indica que las prisiones mexicanas se encuentran rebasadas en su capacidad penitenciaria, ¿no? Y esto se agrava todavía más cuando nos damos cuenta que gran parte de esa población ha sido encarcelada por cuestiones como una defensa inadecuada, confesiones falsas, una identificación errónea, que este último punto me lleva al tema central de discusión del día de hoy, ¿no? Que son la ciencia forense y sus errores, en donde, bueno, el testimonio experto inadecuado, incompleto, con un enfoque, pues, no adecuado, puede llevar como consecuencia el veredicto de los jueces hacia a encarcelar a una persona que es inocente, ¿no? En este sentido, y para comenzar este debate, me parece muy importante conocer el punto de vista desde el enfoque jurídico, ¿no? ¿Cuál es el papel de la genética en la identificación de culpables y su importancia y sus puntos importantes desde el enfoque del derecho? Para ello, le voy a dar la palabra a la licenciada Guadalupe Sánchez Palacios, quien es catedrática de la Escuela Libre de Derecho. Es un honor para nosotros tenerla aquí a usted el día de hoy, licenciada. Le doy la palabra. Tiene usted un lapso de tiempo de 10 a 12 minutos para empezar este debate. Muchas gracias. Antes de empezar, quisiera yo agradecer a Red Inocente y a la revista Expresión Forense por la oportunidad que me dan de participar en este panel y mi gratitud eterna siempre para Alejandro Romero por su amable invitación, ¿no? Para mí es un honor y por razón de tiempo yo voy a comentar algunas cosas relacionadas con la ciencia forense inválida, sus implicaciones para la justicia y la búsqueda de la verdad, para dejar a mis compañeros maestros y doctores expertos en el área de que ya hablen sobre ADN y cosas así, ¿no? En otras ocasiones ya habíamos platicado alguna vez que respecto a que las ciencias forenses son un área de rápida evolución que adquieren importancia en las resoluciones judiciales, exigen, por lo tanto, mayor rigor y seguridad en su interpretación, así como una actualización constante de parte de todos y cada uno de los expertos. Para la plática de hoy, la genética no es la excepción, es una apasionante disciplina científica en constante evolución, de lo que en su momento, como les decía, nos hablarán mis compañeros del panel. Hemos visto nosotros que para resolver complejos problemas, las ciencias forenses se presentan tanto en el ámbito de la jurisdicción penal como en el ámbito de la jurisdicción civil, administrativa y social, y que las pruebas forenses son decisivas en muchos casos en la resolución de las causas, pues permiten probar hechos que de otro modo serían muy difíciles.
estamos conscientes entonces de que las evidencias y correctos dictámenes igual funcionan para condenar que para absolver. Este compromiso de la prueba forense en algunos casos va a ser el todo. El énfasis en su análisis, valoración, debe ser tomado desde una perspectiva científica para los efectos jurídicos, que es lo que nos interesa. Esa perspectiva científica debe ser tomada muy en serio, ya que los errores en las pruebas forenses conllevan al encarcelamiento de personas inocentes, violentando la dignidad de ellas. En el desarrollo de las ciencias forenses debe estar siempre en constante actualización. Sin embargo, estos avances parecen no ir a la par de la ciencia jurídica. Cuando nosotros avanzamos o cuando nosotros nos actualizamos, tal parece en algunos casos que se contribuyó a una condena errónea por esa no actualización. También creo que es importante señalar para los que nos están escuchando que no debemos olvidar un efecto que todo el mundo conoce como el efecto llamado CSI, que le da a las ciencias forenses una sensación de invencibilidad, es decir, nada más lo puede atacar ni nada más la puede quitar. El peso que se le da a la ciencia forense entonces está basado en la confiabilidad del método que se use. Sin embargo, se señalan múltiples causas por las cuales una prueba forense pueda convertirse en una prueba pericial inválida al momento de tomarla en consideración para dictar una sentencia. Incluso puede llevar a la posibilidad de cometer errores judiciales. Yo considero que para esta plática podemos decir que esa invalidez de una prueba forense puede recaer en razón a las personas o en razón a las evidencias. Creo que podemos decir que las que son directamente relacionadas con las personas que intervienen en todo el procedimiento judicial, es decir, en los jueces, en los testigos expertos, en los peritos, pueden ser, primero, la insuficiencia de base científica, la falta de terminología, una terminología apropiada y consistente en los diferentes campos de la ciencia forense. Hemos visto que algunos jueces carecen del conocimiento y las destrezas necesarias para evaluar con fundamentos el testimonio de estos expertos que son los peritos. No están preparados para determinar si es fiable la táctica, la técnica o el valor que merecen. El hecho de que un informe pericial pueda resultar controvertido por otro informe en sentido distinto, obviamente, es importante porque al final del día va a ganar el que considere el juez, no con elementos cognitivos, sino con otro tipo de elementos que es el que tiene la razón, ¿no? Los errores judiciales basados en la ciencia forense defectuosa es crucial para la inocencia de las personas. Pero no se conseguirá mucho mientras los jueces, en algunos casos, sigan tomando una actitud de gran deferencia ante las declaraciones de los expertos. Los jueces, hacia los informes y testimonios que provienen de la ciencia forense, aceptan lo que el experto les va a declarar como válido sin mayor control de confiabilidad por parte del juez que verificar que esos expertos poseen las apropiadas calificaciones, ¿no? Cuando aceptan sus declaraciones sin examinar antes qué confianza merece su técnica o cuál es el grado de precisión. También los jueces, y no solo los expertos, pueden y deben contribuir a restablecer la confianza en el sistema de justicia cuando se utiliza la ciencia forense. En segundo lugar, en relación a las personas, puede ser un testimonio indebido o una mala conducta por parte del perito o del experto. Algunas disciplinas forenses han sido construidas sobre sólidas bases teóricas y rigurosa investigación. Muchas otras están basadas fundamentalmente en la observación y la experiencia de ciertos sesgos cognitivos. Así, por ejemplo, encontramos en el trabajo de la maestra Sandra Guerra que muchos peritos forenses se ven en sí mismos como policías de bata de laboratorio y a su vez trabajan guiados con los objetivos de la policía o de la fiscalía y a veces ese objetivo no tiene relación con nuestra ciencia forense como válida. O bien cuando tratamos de peritos de la defensa, pues a veces se considera
que esta puede ser, o el dictamen debe de ser, lo que el cliente, quien le paga, le está solicitando. Es decir, la forma en que los expertos comunican a los tribunales sus resultados es sencillamente crucial. Las palabras son muy importantes, el canal de comunicación debe de ser el mismo para que todos podamos entender. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de una nulidad de prueba, o una invalidez, o un error, podemos encontrarlo en relación a la evidencia. Cadena de custodia, por ejemplo. Si bien es cierto la cadena de custodia no forma parte de la prueba en sí, pues sí es la parte de recolección, el levantamiento y el procesamiento, las etapas fundamentales que nos pueden llevar a una prueba válida o inválida, ¿no? El indicio nos lleva a sospechar la comisión de un delito, pero debemos de tener la confianza de que ese indicio fue tratado con todo lo que marca el manual. En cualquiera de las etapas de la cadena de custodia, es decir, levantamiento, preservación o procesamiento, corremos el riesgo de sustitución, destrucción o contaminación del indicio. Y otra de las cosas que pueden hacer inválida una prueba es los estándares científicos no generalizados. Es decir, los estándares juegan un papel crucial en las ciencias forenses, ya que representan una amplia variedad de disciplinas. La calidad de las prácticas de los laboratorios forenses generalmente están certificados, pero también en algunos casos estos dejan de ser satisfactorios para los estándares de actuación. Los exámenes de laboratorio, interpretación de resultados y la presentación de las conclusiones van desde un análisis instrumental con resultados inequívocos hasta la parte subjetiva con resultados equívocos. Las certificaciones o acreditaciones nacionales e internacionales, como serían el ISO 17020 o el ISO 17025, permiten crear confianza en eso. Atención especial merecen los laboratorios de disciplinas forenses identificativas. Los laboratorios de criminalística están adaptando protocolos de actuación y test de competencia para evitar el error en sus pruebas. Para dar cabida a mis demás compañeros, respecto a la genética forense, yo solo voy a decir que en los últimos años ha adquirido una entidad propia, se ha consolidado como una herramienta indubitable en los tribunales, pero sin embargo, de estas pruebas, los estudiosos del derecho también han visto o han tomado el conocimiento respecto a la circulación y tratamiento de la información genética. Y no debemos de olvidar por ahí los derechos derivados del derecho de la autodeterminación genética o los derechos relacionados con los datos sensibles o datos personales. Muchas gracias por mi tiempo. Pues gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, realmente muy interesante todo lo que nos comenta. Me gustaría rescatar un punto que usted mencionó y es el hecho de que todavía está muy vigente esto que es el efecto CSI, ¿no? En donde todos creen que las ciencias forenses lo pueden todo y no se enfrentan a ningún problema y todo lo pueden resolver, ¿no? Entonces se le carga aquí un gran peso a las pruebas científicas, ¿no? Sin embargo, creo que las ciencias forenses se enfrentan precisamente a muchos retos y en especial en este punto que estamos hablando en cuanto a las ciencias dedicadas a la identificación, en concreto a la genética, pues tener en cuenta que, como usted menciona, es muy importante tener en cuenta los estándares de trabajo en el laboratorio, que si no se llevan a cabo se pueden llevar a las fallas técnicas, la lectura y aplicación de los manuales para las correctas prácticas y bueno, también lo que menciona las bases de datos, su correcta aplicación y su interpretación, ¿no? Entonces, en este sentido, para entrar un poquito más en materia de lo que es la genética forense y qué es en qué es en lo que se enfoca, bueno, pues me gustaría también darle la palabra al maestro Raúl Adrián Martínez Fuentes, quien es actualmente presidente de la Academia Mexicana de Genética Forense y bueno, tiene una gran trayectoria y mucha experiencia en el ámbito de la genética forense. Entonces, ya para entrar un poquito más en materia, doctor, le doy la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Nos dan la oportunidad de compartir algunas experiencias y algún tipo de comunicación con los demás compañeros, que muchos de ellos no son peritos, y puedan entendernos un poco más. Aquí entramos a un detalle. El tema que se está tratando de que la ciencia forense inválida como fabricante de inocentes, más bien creemos que no son solamente fabricación de inocentes, sino que también puede ser fabricación de culpables, dependiendo del punto de vista de cómo lo ve el legislador o el defensor. En la genética forense, actualmente, como acaban de decir, es una ciencia que ha repuntado mucho, que los juzgadores le han tomado un valor como básicamente la reina de todas las pruebas. No olvidemos que para llegar a un asunto de no responsabilidad o responsabilidad de una persona que está siendo imputada sobre un delito, más que nada es el conjunto de estudios periciales que son analizados por estos juzgadores. No solo el de genética es muy importante, pero vamos a hacer un poquito de espacio en todo esto. La genética forense básicamente no es, o es uno de los últimos eslabones que estudian el indicio recolectado. Es decir, nosotros estamos con una responsabilidad que se inicia con el perito en criminalística en el lugar. Si el perito en criminalística es el que hace su trabajo con ética y responsabilidad, vamos a tener los estudios subsecuentes en los demás laboratorios que también, si se conducen con ética y responsabilidad, podremos tener resultados válidos o creíbles. Desde ese particular punto de vista, vamos a ver que la genética forense está encaminada a la identificación humana a través de la información genética que tenemos todos como un patrimonio genético de nuestros padres. Y que participamos con trabajos de muestras, analizamos muestras de muchos delitos, desde un robo simple, que cuando el perpetrador entra a un domicilio y rompe un vidrio y se corta y deja la mancha sanguínea, a través de esa mancha nosotros podemos identificarlo, y si hay un presunto responsable, pues se pueda llevar a cabo a su detención. También en delitos de violación son muy importantes nuestra participación, porque a través de este podemos nosotros identificar el perfil genético tanto de la víctima como del presunto responsable, y a través de este se pueda llevar a cabo una identificación. También tenemos la identificación humana en restos óseos, en tumbas clandestinas, restos óseos que han sido encontrados a la intemperie, cuerpos. También tenemos participación muy importante en robo de infantes, donde se presume que nos dicen las personas o las gentes implicadas que ellos son los padres biológicos, y otras personas están alegando esa paternidad. A través de un estudio genético es el más apropiado para que nosotros podamos determinar quiénes son los padres biológicos. También en cuestiones de esto de la paternidad biológica en asuntos civiles que nos han pedido colaboraciones, cuando nosotros tenemos que demostrar la paternidad biológica o maternidad biológica dentro de, o exclusión de la paternidad en asuntos civiles de familiares. Nos llegan un sinfín de muestras, desde prendas de vestir, hisopos, muestras de referencia tomadas a las personas vivas o muertas, en fin, y empieza un complejo estudio ahí del análisis para poder primero obtener ese ADN y posteriormente llevar a cabo su purificación, su multiplicación, hasta que obtengamos el perfil genético. Ese es el resultado final de lo que es el perito en genética, pero no recaba ahí. El perito en genética lleva a cabo una interpretación de unos datos que nos da un equipo. Y para poder interpretar esos datos requerimos de que nuestro personal sea competente. ¿Cómo adquirimos la competencia? A través de la capacitación. ¿Sí? Actualmente la mayor parte de los laboratorios en la República Mexicana están siendo sometidos o están
haciendo sus procedimientos para acreditarse bajo las normas ISO/IEC 17025. En los laboratorios de criminalística, en los cuales son únicamente de comparativos visuales, están bajo el régimen de la 17020. Para que nosotros podamos alcanzar esa acreditación o demostrar nuestra competencia, como ya dije, aparte de la capacitación, se tiene que demostrar que nuestros compañeros de las diferentes áreas que están en las acreditaciones, pues tienen una ética profesional. Una de las éticas profesionales que se buscan, o cómo demostramos, porque muchas de las veces es un poco difícil de que nosotros podamos demostrar fehacientemente, o como dice, tú meterías la mano a la lumbre por esta persona, pues diríamos que quién sabe, ¿no? Aunque sea muy conocido, tenemos nuestras dudas. Pero ¿cómo le hacen los diferentes institutos? Bueno, en particular en nuestro estado y le estamos dando un valor a lo que los exámenes de control de confianza que aplica otra dependencia oficial diferente a la fiscalía, en el caso de nosotros. Entonces, es los diferentes exámenes a los que somos sometidos, tanto socioeconómicos, psicológicos, toxicológicos y de cuestiones médicas, nos permiten a nosotros tener cierta confianza en los compañeros, además de estar siendo monitoreados durante su transcurso. Por eso hacemos mención que cuando nosotros tenemos una prueba inválida, muchas de las veces se debe a un tecnicismo que a lo mejor no fue bien interpretado, nuestro compañero no demostró una competencia suficiente, a lo mejor la solicitud del Ministerio Público no era la adecuada y se le dio falta de información, algunas cuestiones que podrían invalidar nuestra prueba pericial. Nosotros nos hemos encontrado en algunos casos que el dictamen es perfecto, pero por algún tecnicismo que olvidó nuestro compañero Ministerio Público, esa prueba que el juez decía que era excelente no se pudo demostrar. Entonces vamos a ver que estas pruebas inválidas sí en gran parte recaen con la falta de honestidad de nuestros compañeros peritos, como también puede ser por una falla aplicación técnica o una falta en una solicitud inicial de un ministerio público. Las pruebas de acreditación y la construcción de diferentes procedimientos al interior de las diferentes unidades y laboratorios forenses ha ayudado mucho a que el perito haga como se decía antes, a su saber y entender. Ahora ya no, porque ya tenemos esos protocolos de procedimientos bien establecidos y no podemos salirnos. Si nos dice, le vas a agregar 2 gotas de esto, pues se tienen que agregar 2 gotas. ¿Por qué? Porque ya es una técnica validada. ¿Qué quiere decir esto de validación? Bien, que cuando nosotros implementamos una técnica, tenemos que demostrar que esos reactivos que ocupamos, que nuestro procedimiento que estamos desarrollando cumple con los objetivos para nuestra prueba. Es decir, que sí cumple con nuestras expectativas. Y una vez que ya demostramos que efectivamente esos reactivos funcionan para nuestro propósito, entonces ya se valida. Y se tiene que hacer un programa de validación, tenemos que repetir varias veces nuestras pruebas y que el resultado de todas esas pruebas realmente reflejen estadísticamente lo que nosotros queremos demostrar. Entonces debemos de contar con, para evitar esas invalidaciones, ¿qué debemos tener? Primero, que nuestro personal sea competente. Segundo, que nuestras metodologías sean validadas. Tercero, que todos nuestros procedimientos cubra toda la expectativa de nuestros análisis. Y como cuarto, la capacitación a nuestros compañeros agentes del Ministerio Público o magistrados. Entiendo que muchas de las veces algunos compañeros nos decían, pero ¿por qué ustedes no dicen que es 100% la prueba de genética confiable? En toda ciencia no hay ninguna que nos arroje un resultado del 100%. Estadísticamente no lo hay. Para que podamos estar en genética
tener una certeza del 100%, tendremos que analizar a todo el mundo y eso es imposible. Entonces, nos encontramos a varias fallas. Otra, que muchas de las dependencias, pues, hacen falta recursos. De las pruebas inválidas, entonces no hay una técnica que sea mala, sino los malos son los investigadores. Gracias y les agradezco mucho. Muchas gracias por su participación, doctor. Se lo agradecemos. Como bien ha dicho usted, sí, actualmente se ve a la prueba de genética como la prueba reina, ¿no? Pero evidentemente las ciencias forenses se tienen que ayudar unas de otras para poder llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, en este sentido, usted bien ha comentado, pues importa mucho la capacitación de los expertos que llevan a cabo el trabajo en laboratorio, es más el trabajo desde que el criminalista llega al lugar y se hace la recolección de los indicios, ¿no? Entonces sí, verdaderamente es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y es un trabajo muy complejo y muy completo. Entonces, cargarle toda la fuerza a una sola prueba, pues esto es lo que ha podido llevar en muchas ocasiones precisamente a que se encarcele a personas que son inocentes, por lo que usted mencionaba, también tecnicismos que no han sido interpretados de la manera más adecuada, ¿no? Y bueno, ya en este sentido, como último participante de esta sesión, nos acompaña el licenciado Damián Cisneros Mariscal, quien es experto en criminalística y base de datos. Entonces, ya a usted le doy la palabra, licenciado, para que también nos comente su punto de vista de este tema. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Mi participación en esta sesión es enfocada un tanto, pues tanto a la parte del procesamiento del lugar de los hechos, lo que nos lleva a poder ir consolidando, ir recabando información y posteriormente poder almacenarla en distintas bases de datos. A nivel forense, a nivel de criminalística, aplicamos diferentes métodos, diferentes técnicas. Dentro de los métodos principales, que es conocido por la mayoría de nosotros, pues hablamos desde el método científico, desde el método deductivo, el método inductivo, el método de análisis, el método de síntesis, y estos diferentes métodos nos dan una serie de resultados que a su vez pues nos permiten procesar ese indicio que inicialmente fue recabado desde el lugar de los hechos. Recabar estos indicios lleva todo un procesamiento, la búsqueda, el levantamiento del indicio, el embalaje adecuado. Eso en sí nos da la pauta como para poder hablar del procesamiento tanto del lugar de los hechos como de los indicios. Estos indicios nos llevan a poder generar distintas bases de datos y estas bases de datos, desafortunadamente en la mayoría de los casos los tenemos almacenados desde archivos básicos que bueno, pues es donde podemos tener algo de información que fue recabada. Y esto difícilmente nos da pautas como para poder hablar de una identificación, de una autenticación de identidad y de una verificación de identidad tanto de los participantes como incluso de las víctimas. Y hoy en día existen una serie de bases que nos permiten poder interactuar con ellas y poder tener acceso a información de distinta índole. Cuando hablamos de bases de datos a nivel biométrico, pues hablamos de información de que hoy en día están bases de datos del INE, la gran mayoría de la información que tenemos, a la que podemos tener acceso ahí, es información de huellas dactilares, pero no es solamente eso, también tenemos fotografías, tenemos información de bases de datos antropométricas en algunos casos, y existe el RENAPO, el Registro Nacional de Población, que nos brinda algunas pautas como para poder recabar información y almacenar en distintas bases de datos. Hoy en día existen dentro de esta información biométrica, no nada más está la del INE, hoy en día el sistema financiero en México tiene una serie de información que ha ido capturando a través del tiempo. Desde el 2011 se dictó por ahí una ley para fines de que el sistema financiero pueda recabar esta información. En muchas ocasiones la vemos como muy lejano. Y bueno, no estamos ajenos a eso. Realmente
estamos dentro de los últimos, bueno, más bien dentro ahorita de la situación que se ha generado con la pandemia, se dice que hemos evolucionado a nivel tecnológico, a nivel de uso de tecnología entre 10 y 15 años, en los últimos año y medio que hemos tenido esta situación. Pero esta situación, el hecho de tener esta evolución, a veces nos lleva también a cuestionarnos si también se ha logrado evolucionar a nivel jurídico para fines de poder tener interacción con estas bases de datos. Es decir, esa información que ya se generó, que ya existe y que no solamente es con fines forense, a veces no es explotada de forma adecuada o no, bueno, más bien está como para los fines limitados, pero está ahí esa información. ¿A qué me refiero? A que los bancos, el sistema financiero, todo lo que es aseguradoras, compañías de Afores en México y todo el sistema financiero en sí pueden procesar información, pueden hacer consultas de manera directa en bases de datos del INE. Esta consulta les sirve para fines de verificar información. A lo mejor no es para fines de poder autenticar la identidad de la persona en un primer momento, pero sí tienen acceso a esta información, sí pueden interactuar, digamos, con ella. Entonces, el problema que existe hoy en día es que ya tenemos distintas bases de datos, pero estas bases de datos de identidad, al no ser consultadas, al no ser explotadas desde un enfoque de procuración de justicia, difícilmente podemos utilizarlas con la prontitud que se requiere. Y nuestras leyes en este proceso de, digamos, de evolución, en que decimos si podemos presumir, hemos evolucionado 10, 15 años en estos últimos 2 años, año y medio de la pandemia, pues lamentablemente no llega todavía a, digamos, a permear hacia la parte de procuración de justicia. Desafortunadamente nos vemos todavía con hacer solicitudes vía oficio, que ahorita con las circunstancias en las que nos encontramos, pues de aquí a que llega la estafeta, la correspondencia, pues ya se pierde un tiempo que es básico y es válido. Digamos, es un tiempo clave para poder determinar, para poder cumplir con los tiempos pues a veces que establece la ley, ¿no? De identificar a una persona, de dar el procesamiento, en fin, de hacer correr todo el proceso que llevan a cabo las fiscalías. Entonces, ahí podemos nosotros buscar, aprovechar esta información, interactuar con esta información. Algunos términos importantes en esto es lo que es la verificación de identidad, que eso para fines, digamos, tecnológicos, el verificar la identidad se vuelve como básico en todo esto, ¿no? Verificar identidad implica el poder consultar datos biométricos y que del otro lado las bases nos puedan dar un resultado sobre la persona. De esta manera estamos verificando que sí existe la persona. Hacer la autenticación es 1 a 1, es tener la persona plenamente identificada y con ello poder, digamos, cruzar o consultar bases de datos que nos den la información a fin de poder identificar plenamente a esta persona. Y en temas específicos, como es el caso de desaparición forzada, como es el caso de secuestro, pues el que pueda fluir la información de manera expedita, de manera, digamos, ágil, es básico. Un punto importante también para fines de bases de datos es que no solamente requerimos tener información integrada, sino requerimos que la información, aparte de que se integre, que pueda ser integrada para fines de consulta, pues que se pueda interactuar con esta información. No basta que exista la información ahí, sino que realmente podamos acceder a ella y podamos explotar esta información de manera adecuada. Hoy en día existen distintas bases de datos para fines de prevención. Lo que es la parte de seguridad pública, se han hecho esfuerzos importantes en distintos estados aquí en México, en donde también se va generando información y existen bases de datos de información que puede ser explotada para fines también de procuración de justicia. Algunas entidades que hoy en día pueden explotar esta información, que tienen digamos, esta interacción tecnológica, en el caso de México está, por ejemplo, la Ciudad de México y está la ciudad de Yucatán, Mérida en sí, en Yucatán como estado, tiene una forma tiene dentro de su estructura, digamos, periférica en los municipios, implementados algunos sistemas para fines de poder hacer captura de información biométrica. Y esta información existe y está ahí.
Solamente en algunos casos a nivel, pues, excepcionales, pues, diría yo, se puede explotar esta información. Hay áreas de investigación, en el caso del C5 de la Ciudad de México, con quienes que pueden estar haciendo consultas en línea y pueden estar, digamos, generando esta información y logrando explotarla en un tiempo adecuado. Lo mismo sucede en Yucatán. Hoy en día se están haciendo algunos esfuerzos en Quintana Roo, pero son pocos estados los que lo tienen. También hay una ley relativamente reciente para fines bueno, se le denomina como justicia cívica, que que tiene dentro de sus alcances el poder tener un registro de detenidos, y este registro se lleva a nivel biométrico. Esto, si bien es cierto, su alcance es a nivel de municipios, puede aportar mucho cuando se puede integrar y se puede interactuar con esta información a nivel central desde los C5 de los estados, de los C4, y también, bueno, pues sería importante poder lograr, pues, hacer flexibles, digamos, o más bien establecer las reglas, hacer flexibles estas reglas, a manera de romper con los paradigmas pues, de estar todavía recorriendo esa ruta larga de oficios, de parecer que le tenemos miedo a la tecnología desde el enfoque, desde el lado de la Procuración de Justicia. Esto valdría la pena para fines de poder explotar esta información en tiempo, pues, más adecuado y poder obtener información de validez que aporte a la Procuración de Justicia. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por su participación. Justamente retomó un punto que ya había comentado la licenciada Guadalupe, que es precisamente esto de que a veces las ciencias jurídicas no van a la par de los avances en las ciencias forenses, ¿no? Y precisamente ese desfase que tienen entre el ámbito jurídico y el ámbito de las ciencias forenses, pues también pues es algo que contribuye a quizás como un error o a alargar los procedimientos que pueden llevar a algún tipo de error humano en donde se pueda llegar a una condena pues equivocada, ¿no? Entonces, pues me pareció muy, muy interesante todo lo que nos comentó. Es también interesante saber que hay que sí tenemos bases de datos, solo que, como usted menciona, el problema actual es que no hay un camino corto para llegar a esos medios que bien podrían utilizar las ciencias forenses para tener resultados pues más idóneos, más adecuados, ¿no? Pero bueno, eso haciendo un pequeño resumen de su participación. Muchísimas gracias. A continuación, no sé si de tiempo para que haya alguna réplica o pasamos directo a preguntas y respuestas. Bueno, salvo que alguno de los panelistas tuviera algún comentario que desee abonar alguna de las otras participaciones. De no ser el caso, pues podemos comenzar a interactuar con el público. Michelle, si quieres vamos, ya los estás viendo por ahí, ¿no? Las preguntas, ¿no? Si quieres vamos intercalándonos. ¿Qué te parece si yo comienzo? Veo que hay muchos comentarios sobre el tema de la certificación ISO y cómo, pues, esta certificación, pues, es un común denominador para poder tener, pues, esta mayor veracidad, ¿no? En los laboratorios. Entonces, veo, hay muchos comentarios que giran en torno a eso, a la acreditación. ¿Cómo está la situación en México? Y bueno, si alguien también quisiera agregar de cómo está la situación en sus respectivos países, pues adelante, también nos gustaría poder escucharlo. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este tema? ¿Cómo va el tema de la instrumentación de la certificación ISO 17025 para esta certificación de laboratorios en ciencia forense? Para eso, pues podemos darle la palabra ya sea a Raúl o a Guadalupe, como gustan. Bueno, de la implementación de las técnicas de la 17025, de las normas 17025 y 17020 en la República Mexicana específicamente, hemos tenido ya unos avances muy importantes. El proyecto se inició a través de la Embajada de Estados Unidos con la capacitación, con el grupo de capacitación en ICITAP.
que es el que empezó a hacer convenios con las diferentes fiscalías para poder llevar a cabo las acreditaciones de los laboratorios. Entonces, a través de ICITAP, que es la parte de la Embajada de Estados Unidos, la encargada de la implementación de estos sistemas, hemos tenido ya en la República Mexicana muchos laboratorios ya acreditados. Bueno, hasta hace poco teníamos más de 17 laboratorios acreditados en el área de genética. Algunos ya en el área de lo que es los laboratorios de criminalística, de balística, de documentos cuestionados, que son también los que piden, medicina legal, lofoscopía. Son los laboratorios que ya van muy avanzados dentro de las fiscalías. Estaba observando ahí una de las preguntas que hacían referencia de los laboratorios de la acreditación de la norma 17025. Entonces, sí, efectivamente, ya todas las fiscalías se han preocupado, más que nada porque ya es un efecto de arrastre el que vamos teniendo, ¿no? Y unas ya se van acreditando y al final de cuentas, a través de lo que es ICITAP y los organizadores de la Embajada de Estados Unidos, como país que están interesados en generar una cultura de impartición de justicia o que la ciencia pericial sea creíble o válida en este sentido, pues han proveído de muchos equipos a las diferentes unidades forenses. Hay laboratorios en química que les han dado cromatógrafos, espectrofotómetros, les dan desde una balanza que si se carecía. En algunos laboratorios de genética les han llegado también equipos como analizadores genéticos, agitadores, etcétera, etcétera. Entonces, es un gran apoyo que tenemos y el compromiso que hacen las fiscalías es de que en un tiempo determinado se tengan que acreditar. También dentro de esto, para que nosotros podamos alcanzar esa acreditación, hace rato mencioné sobre que necesitamos personal competente y va relacionada a una pregunta que hicieron hace rato dentro de el panel de preguntas y respuestas, que hay muchas ciencias, que el Código de Procedimientos Penales hace referencia de que debemos de tener el perito que intervenga en una ciencia, arte u oficio debe tener su título profesional y cédula en la materia en donde vaya a aplicar. Pero hay muchas técnicas que no están reguladas propiamente como tales. Por ejemplo, hacía referencia al compañero que hizo la pregunta de balística o lofoscopía, que no hay una licenciatura como tal. Pero eso no quiere decir que no se pueda alcanzar a la excelencia dentro de los periciales. Por eso es la competencia. ¿Cómo se adquiere la competencia? Primero tendríamos que revisar cuál es el perfil para aceptar que pueda ser un perito en balística o lofoscopía. Actualmente tenemos muchas licenciaturas, entre de ellas la de criminología y criminalística. Y hay otras que le llaman criminalística y técnicas periciales. Esas técnicas llevan un tronco común, que si bien es cierto, la culminación es su documento como perito en criminología, criminalística y técnicas periciales, dentro de su conocimiento que van adquiriendo, llevan balística, lofoscopía, lofoscopía, etcétera, etcétera. Esas técnicas que no están reguladas como licenciaturas como tales. Entonces ya traen un conocimiento dentro de una formación de licenciatura. En muchas fiscalías esos son los que están ingresando peritos en balística, documentos cuestionados, lofoscopía, etcétera, etcétera. ¿Cómo se les da la competencia aquí? Bueno, nosotros lo que se hace es aplicar un examen de conocimientos generales en un principio para saber cómo vienen. Cuando ya no estamos con ICITAP, sino ya tenemos implementado nuestro procedimiento de capacitación. Y en base a eso se genera un programa de capacitación donde debe de cubrir todos los puntos que debe de saber un perito en la materia que vamos a ser convincente o que vamos a capacitarlo o para que adquiera esa competencia. Es decir, hablo en el caso de los de balística, es licenciado en criminalística. Entonces, su programa de capacitación va a ir encaminado a que le van a capacitar en todos los aspectos, microscopía, en lo que es marcas, en lo que son todo lo que son las arma y desarme de las armas de fuego. En el caso de genética,
que el perfil del ingreso es un químico biólogo, un químico farmacobiólogo, no por el simple hecho que ya salimos de la carrera como químicos, ya somos expertos en todo, no. Tenemos que tener la competencia, entonces nos capacitan en principios básicos de la genética, en técnicas de extracción, purificación, todo lo que debe de saber el perito en genética. Bueno, ya nos capacitaron. Ahora, ¿ya podemos emitir un dictamen? No. Tenemos que demostrar esa competencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos hacen evaluaciones escritas y prácticas. Entonces nos dan a los peritos en diferentes asignaturas que tienen que analizar indicios, pues les dan una prueba ciega que ya se conoce el resultado. Y entonces, cuando nosotros aplicamos esa prueba y obtenemos un resultado y los que conocen esto comparan sus resultados obtenidos con el que se tiene, entonces si ya se obtuvieron los mismos resultados, entonces podemos decir que sí tiene la competencia. Pero también teóricamente tiene que acreditar. En nuestro caso estamos pidiendo una calificación mínima de 8. Si saca 7.5, no, está reprobado. ¿Y qué tenemos que hacer? Recapacitar. Entonces, una vez que ya llega a cumplir o que pasa sus exámenes teóricos y prácticos, entonces ya se le da una carta de autorización en donde puede dictaminar y cuál va a ser su trabajo. Así es como se adquiere esa competencia técnica, es decir, a base de la capacitación. Y eso incluye en todas las especialidades acreditadas ya con licenciaturas y las que no tenemos las licenciaturas, entonces es una forma de acreditarlos y darles la competencia técnica a los compañeros. Esa es una manera, de esta forma nosotros podemos asegurar que el perito cuenta con los conocimientos técnicos que se requieren para emitir dictámenes en ese aspecto. Y es así como llegamos a la acreditación. La acreditación es muy compleja, compañeros, es hacer todos los procedimientos desde cómo vamos a trabajar, si vamos a ponernos el Tyvek, bata, cubrebocas, de cómo vamos a tomar una muestra en personas vivas, en cómo vamos a tomar una muestra en personas muertas, cuándo vamos a utilizar los documentos de lo que es el consentimiento informado, qué debemos decirle. Hace rato platicaba el maestro Damián sobre la base de datos, en genética también está, y una de las cosas que nosotros hacemos es dejarle en claro, porque todas las personas, tanto las que vienen a donar muestras como los imputados, tienen sus derechos. Entonces se les tiene que saber cuáles son sus derechos y qué es su derecho. Por ejemplo, a una persona imputada, para no caer en esta prueba inválida, se le tiene que decir quiénes somos, a qué vamos y cómo se va a tomar una muestra bien puntuales, si esta le causa dolor, si no le causa dolor, si le va a dejar secuelas, no le va a dejar secuelas, etcétera, etcétera. Y una vez que ya le tenemos que explicar todo el proceso de una manera muy sencilla de cómo va a ser sometida su muestra y qué es el resultado. Si ese resultado contra qué se va a confrontar. Porque aquí caemos en otra cuestión. Las bases de datos tienen almacenado mucha información. En el caso de genética, pues tenemos de cadáveres, osamentas, personas familiares que buscan personas desaparecidas. También hay bases de datos de hechos de delitos sexuales. También hay bases de datos de imputados o personas procesadas. Hay también de indicios. Pero aquí entramos a una controversia de invalidez. Si yo tengo y voy a ver un imputado dentro de una carpeta, la 325 FEMU 2019, y le digo, voy a tomar la muestra porque dentro de este expediente hay un perfil genético y quiero ver si es el mismo que tú tienes o que tú donaste esa muestra, le tengo que dejar bien específico eso, y me da la autorización y me firma ese consentimiento y le firma al Ministerio Público. Entonces, yo nada más puedo ocupar esa muestra, ese perfil para confrontarlo con ese estudio que se tiene previamente en esa carpeta. Si yo, sin autorización de esta persona, lo meto a base de datos, entonces ya estoy cayendo en una falta de responsabilidad mía, en una cuestión no ética. Y entonces, si yo demuestro o encuentro en mi base de datos de que ese está en relación con otro asunto y le digo al Ministerio Público y ¡boom!, lo encaminamos a ese sin la autorización del procesado, entonces ya se vuelve una prueba ilícita.
Entonces, esas cuestiones técnicas que decíamos, de esos tecnicismos de la invalidez de las pruebas, cuando es muy buena la técnica de la genética, por ese tecnicismo la hacemos inválida y como consecuencia también pueden alegar en ese mismo expediente que se hizo como sin su autorización y caemos en en que no se nos tome o no se le dé el valor a la prueba. No sé si podríamos decir que quedó más o menos claro o abundamos un poquito más. Muchas gracias, maestro Martínez. Por ahí, Milton Valentín Gifkis nos hace una pregunta que tiene que ver con qué importancia es la protección del lugar de los hechos, de los hallazgos o conexos para que el perito que le toca realizar las búsquedas, localización de indicios, recolección, embalados y empacados. Asimismo, también comenta sobre el acceso a las bases de datos personales y la ley de protección de datos personales en manos de particulares y entes públicos. Adelante, quien quiera responder a esta pregunta. No sé si me permites empezar. Hay un protocolo de cadena de custodia. O sea, para que una persona llegue al lugar de los hechos, tiene que realizar todo el protocolo de cadena de custodia, desde cómo cercar el lugar hasta dónde va a cercar, para que le vaya dando todo el protocolo, todo el camino para cómo levantar los indicios y que esos indicios no lleguen modificados, alterados y demás a los diversos laboratorios a los que se van a llevar. Y en ese sentido, pues la cadena de custodia, que si bien es cierto, no forma parte de la prueba, en ese sentido, tiene que basarse al 100% de acuerdo a el protocolo de cadena de custodia que existe a nivel nacional, para efectos de que no se vaya a dudar del indicio que llevó al laboratorio, para que no quede una duda, ¿no? En ese sentido, para que pueda llegar a esa base de datos o para que pueda llegar al laboratorio, se tiene que seguir todos y cada uno de los trámites relacionados con el levantamiento, el embalaje, el cuidado, la transportación, hasta llegar al último, que ya le doy la palabra al maestro Damián o al maestro Raúl. Sí, efectivamente, la relevancia del procesamiento adecuado del lugar de los hechos es enorme. O sea, si no respetamos lo que es la cadena de custodia, pues difícilmente, ahorita una de las preguntas que plantean ahorita es cómo prevenir la corrupción, ¿no? Cómo prevenir la corrupción en un perito. Va de la mano, en realidad, en la medida que respetamos estos protocolos, que aplicamos la técnica adecuadamente, las ciencias de manera adecuada, los métodos, en la medida que los aplicamos, es en la medida también en que vamos, digamos, haciendo a un lado o evitando que se preste, pues, el procesamiento del lugar de los hechos a un manejo inadecuado. Ese es un punto importante a comentar. Dentro de las preguntas voy a aprovechar para responder a otra pregunta que se plantea respecto también relacionado con las bases de datos y con la información que se genera a nivel de los software de reconocimiento facial. La pregunta específica es si son de utilidad y qué tan confiable es este tipo de información que se genera. En realidad aquí hablamos tenemos que separar la información biométrica civil de la información biométrica a nivel forense. Requiere especificaciones distintas, por tanto los software y el hardware que puede llegarse a aplicar para un fin o para otro varía. Hoy en día en el mercado existen distintas marcas, una gran variedad de opciones, pero bueno, pues cada una para el campo específico en el cual se aplica. Otra pregunta que plantean por aquí es respecto a la importancia de la fotografía. Realmente la fotografía nos ayuda a poder generar información también, y es una de las tantas técnicas que existen para fines de poder llevar a cabo la identificación humana. Quisiera como contextualizar en el tema de bases de datos, que todo lo que pueda llegarse a generar, toda la información que se genere, pues es de utilidad siempre y cuando sea esté debidamente dimensionada. Es decir, aquella información que se genera para fines civiles sirve para fines civiles, no necesariamente para fines forenses. Y esta información, alguna de la información que se genera, pues nos sirve para poder verificar la identidad de las personas. En efecto, existe mucha información a nivel del sistema financiero, a nivel del INE y demás, pero no toda nos sirve para fines de una identificación plena,
no nos sirve para fines de explotación forense, no toda esta información. Hay que pues clasificar adecuadamente las bases y definir cuáles sí nos pueden ser de utilidad para ello. Además, no hay que dejar de olvidar las leyes de datos personales o sensibles, porque para unas cosas funcionan ciertos marcadores para una materia penal y otros marcadores para una materia civil, y todos los derechos que derivan de estos datos personales, que al fin y al cabo las bases de datos los van integrando. Michelle, ¿te gustaría retomar alguna de las preguntas que están en el chat o en la parte ahí donde dice preguntas y respuestas, en la parte de abajo a la derecha? ¿Te gustaría retomar alguna? Sí, justamente hay una pregunta que me gustaría que contestaran los tres desde su punto de vista, cada quien. Nos pregunta Elizabeth Rosa Conde, ¿los avances en materia forense pueden repercutir en aquellas personas que ya fueron sentenciadas y ya tienen un tiempo considerable en prisión? Y si es así, ¿cómo es que repercuten o cómo es que se aplican estos avances en las materias con esto? Bueno, la ley de amparo con la que nosotros trabajamos dice que para poder obtener un amparo directo tenemos hasta 8 años después de dictada la sentencia para poder ir a la protección de la justicia federal vía amparo respecto del proceso. Si hay un avance tecnológico que no se llevó a cabo, una nueva prueba que se presentó o alguna cosa que haya fallado en las pruebas, cuando se solicite el amparo, se le tiene que, en la forma de pedir está el dar, digámoslo así. Entonces se le tiene que señalar al juez de distrito que es porque los avances de la tecnología llevaron y que hace 7 años no se contemplaba X cosa y que ahora hay una máquina mejor o algo para efectos de que el juez pueda en un momento determinado reconsiderar. Por eso en el amparo, al menos en México, tenemos hasta 8 años en materia penal. Todos los demás son 15 días, 30 días y demás, pero la temporalidad más larga para ir vía juez es en materia penal. Una vez sentenciado, una vez condenado, pues tengo hasta 8 años para acudir al amparo y poder tener una sentencia diferente. Muy bien. Aquí iba yo a comentar precisamente que la cuestión de la tecnología, pues va a estar, primero, la tecnología como tal es en beneficio de la verdad, ¿no? Es decir, nosotros desde un punto de vista pericial, no, aunque trabajamos con la fiscalía, porque ese es uno de los argumentos que yo siempre le he dado a los ministerios públicos y a las personas que dicen, es que tú nos debes de apoyar. Pues yo apoyo a la verdad, no apoyo realmente al Ministerio Público. Si bien es cierto, estamos trabajando para la Fiscalía, el deber técnico del perito es ser autónomo y ser responsable de su interpretación que pueda darle. No por mi condición de ser hombre tengo que favorecer a un varón en una paternidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, debemos ser imparciales y la imparcialidad refleja el respeto a la verdad. Y cuando tengamos nosotros un resultado, tenemos que ser imparciales. La tecnología, ¿cómo ayuda? Bueno, pues en muchas de las ocasiones vamos a hablar de hechos o de casos que hasta 1998 o en el 2000 todavía, en donde al menos en mi estado no había el laboratorio de genética o no teníamos el laboratorio de IBIS o no teníamos el AFIS de lofoscopía, en donde muchas de las veces los dictámenes, porque así estaban los dictámenes todavía, que se decía que los resultados estaban, se habían obtenido de acuerdo al leal y saber entender del perito o de la persona. Ese leal y saber entender ya cayó en desuso, pues ya no, pues ya nosotros tenemos esa tecnología. Y si un indicio únicamente también, voy a hacer una comparativa,
porque una de las muestras que no se trabajaban o que se trabajaban y se les daba un valor preponderante en la adquisición o en las sentencias, era por ejemplo que si en serología determinaban un grupo sanguíneo A, B o O, entonces, y el imputado era, vamos a hablar de un grupo O, ¿no? Que el indicio encontró un grupo O y que el imputado es un grupo O. Entonces decían, no, pues entonces sí es porque el grupo sanguíneo es O, pero si nos vamos a la realidad donde el 62% de la población mexicana somos grupo O, pues entonces, como yo les dije en algún momento a los jueces, entonces si somos 50 personas aquí, el 62%, estamos hablando de 30 personas, somos pues estamos incluidos como donantes de esa sangre, ¿no? Entonces, ahí el estudio de genética ayuda porque a lo mejor a una persona que estuvo dentro de lo que es una prisión o restricción de su libertad y estuvo recluido 10 años, 15 años por un homicidio que a lo mejor no fue demostrado tecnológicamente su responsabilidad, pues entonces le ayudaría a demostrar si efectivamente no es su perfil, pero si es su perfil, pues le confirman la sentencia, nada más, ¿no? Y en este caso, pues si no es, podría existir esa duda razonable y poder caer en una cuestión de inocencia. Yo me hacía mención hace rato que al final de cuentas el juzgador es el que valora todas las pruebas, porque no nada más es el de laboratorio genética. Actualmente en esos casos sí podría excluir a una persona de un hecho en cuanto a la imputación que le hace el agente del Ministerio Público de una forma de su teoría del caso. En este hecho, pues tecnológicamente y conforme vayan avanzando es mejor. Hasta hace 10 años todavía muchos sistemas de identificación humana se basaban en 16 marcadores genéticos. Entonces el poder discriminatorio, aunque muy alto, ahora en la actualidad tenemos 24 marcadores genéticos, entonces el poder de discriminación es mucho más alto, entonces es menos probable que un perfil se pueda estadísticamente repetirse en la población. Entonces eso es lo que hace básicamente de que un perfil genético sea único. Mientras menos marcadores tengamos, pues caemos en que si es grupo O o grupo A y que podemos ser muchos los que participemos como donantes. Entonces la tecnología ayuda en eso, a resolver problemas que en tiempos pasados o en condenas pasadas no existían y no se tenía esa certeza plena, ¿no? Nos ha tocado que nosotros, ha habido acusados por violaciones y que están ahí recluidos porque dicen que fueron los padres biológicos, y cuando se hace el examen de genética, pues se descubre que no es el padre biológico, entonces sí, discúlpeme usted, váyase a su casa y quedan en libertad, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿y quién le va a pagar al señor de todo lo que le conllevó esa condena errónea? Pero bueno, eso ya no es ya será asunto también de otros organismos, ¿no? Pero tecnológicamente ayuda en esto a resolver problemas en hechos que no se contaba con esa tecnología. Muchas gracias, maestro Martínez. Y bueno, ese tema, el tema de la indemnización, casos de error judicial, pues ha sido todo un tema que hemos estado analizando y debatiendo. De hecho, hace un par de meses tuvimos un webinar igual exclusivamente para discutir sobre ese tema y cuáles han sido los avances hasta ahorita en legislación estatal y federal, tanto en México como otros países de Latinoamérica. Y pues sí, existen muchos rezagos todavía. Estados Unidos, alrededor de 30 de los 50 estados de la federación ya cuentan dentro de su legislación un protocolo, ¿no?, de indemnización por cada día que una persona inocente pasa en prisión. Y bueno, pues sí tenemos un rezago muy importante en América Latina, que precisamente este tipo de conversaciones es lo que está generando, ¿no? Crear conciencia sobre esos temas y ver cómo podemos ayudar desde nuestras trincheras a mejorar el sistema de justicia penal en América Latina. Y bueno, con esto quiero nada más, por último, vamos a responder una última pregunta que yo creo que recoge muy bien a manera de conclusión este tema. Y la pregunta es de Edgar Uriel Sanjuanero Delgado.
y dice, según un estudio realizado por World Justice Project en 2016, solo el 15% de las pruebas para condenar a una persona en juicios por homicidio se trató de evidencia física científica. Mi pregunta es, ¿consideran la evidencia científica como parte del proceso de la dignificación de la justicia? Y si es así, ¿cómo promover en las instituciones de procuración de justicia investigaciones más científicas? Adelante, a cualquiera de los tres que desee responder. Bueno, actualmente cuando estábamos con el sistema inquisitorio, básicamente la responsabilidad de la prueba estaba en el particular, en este caso del imputado. Lo encerraban y ahora sí, ya estás encerrado y tú tienes que demostrar su inocencia. A partir de la implementación del nuevo de justicia penal adversarial, llamada juicio oral, la carga de la prueba entra ya para el agente del Ministerio Público y nosotros tenemos que demostrar que efectivamente es responsable del hecho que se le imputa a la persona. Ya la confesional no se le da un valor como tal. Desde ese punto de vista de investigación jurídica, forzosamente se requiere de esa evidencia física con el que se pueda relacionar a la persona. Entonces, dentro de la República Mexicana, ya toda esa carga de la prueba, porque nosotros hemos tenido con algunos agentes del Ministerio Público, es que dicen no tengo nada. Entonces no puedes vincular tú a ninguna persona porque no hay nada. Y aunque alguna persona diga, sí, me pareció verlo, entonces no es suficiente, sino se tiene que tener, ¿no? A lo mejor un video donde tecnológicamente se pueda demostrar sus características fisonómicas o de que dejó una huella, algo se tiene que encontrar. Entonces esa evidencia física es importante para vinculación a proceso de una persona. Y ya después, con los estudios propiamente de estos indicios, se pueda demostrar que efectivamente es el responsable, porque el encontrar una huella en un hecho no significa que él haya sido el responsable, ¿no? Sino que a lo mejor únicamente indica que puso o agarró algo ahí en ese momento. Entonces, todas esas cuestiones, como yo les comentaba en alguna ocasión a mis alumnos, ustedes van a una fiesta con sus compañeros en una casa y son 4 y todos se retiran a las 3 y a las 5 de la mañana hay un hecho violento, llega la policía y empieza a tomar huellas dactilares de todos los envases y todas las colillas de cigarro que dejaron ahí. ¿A quiénes van a vincular? ¿A todos? Pues todos van a ser sospechosos hasta que no se vaya desacreditando que no fueron ellos los responsables. Entonces, la evidencia física sí agarra o sí es muy importante actualmente en nuestro país. Sin ella no tenemos nada para poder vincular o poder demostrar la responsabilidad de una persona en un hecho. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Martínez. Y bueno, con esto damos por concluido este webinar. A nombre del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, de Rey Inocente y a título personal, les agradezco a Guadalupe, a Damián y a Raúl por haber participado en este debate, en esta conversación, que de verdad que nos llevamos todos un aprendizaje y también mucha tarea. Espero que también el ejemplo del caso en México también pueda ser replicado en cada uno de los países donde están aquí representados en esta conversación. Yo también quiero agradecerle a Michelle Ríos por el acercamiento con nosotros, con nuestra organización, para llevar a cabo esta conversación, y espero que en el futuro podamos seguir conversando y colaborando con esta revista, la revista de Expresión Forense. Cualquier duda o comentario sobre el trabajo que hacemos, ya sea de Rey Inocente o alguno de los otros programas con los que contamos, que les exhibimos en el video al comienzo de esta conversación, por favor pueden hacerlo a través de los correos electrónicos que ya le hemos estado compartiendo por ahí en el chat. Y si no, también se los vuelvo a repetir, mi correo es aromero@cwsl.edu. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Les mando un abrazo a la distancia. Espero que todos estén muy bien, con salud,
Y bueno, nos vemos a la próxima. También muchas gracias a mi equipo también por estar ahí presente. Viviana, muchas gracias por estar ahí al pendiente también. Y que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias.